Estamos secuestrados por la delincuencia, por la corrupción. Soy Alfonso Espín Mosquera y esto es Pensando en Voz Alta. Nos estamos acostumbrando a convivir con el crimen en todas sus formas. Peligrosamente los asesinatos, las desapariciones de personas, las extorsiones y más delitos se nos hacen parte de la normalidad. Nos espantamos, nos entristecemos en el momento de la noticia y después la vida sigue, continúa y se olvidan a las víctimas, como se han ido de nuestra memoria tantos actos delincuenciales que han terminado con seres humanos como nosotros. Lo grave es que la lista sigue aumentándose y la impunidad también. En estos días fue asesinado en Quito un funcionario de la Universidad de las Américas. En Manta mataron en pleno día a una fiscal y a su hermana. Días antes apareció muerta en su casa en Montañita la señora Mónica Silva, activista que ha denunciado con entereza actos de corrupción en la provincia de Santa Elena. Y eso le costó la vida. La muerte, ecuatorianos, asola por doquier y en cualquier momento. Meses atrás, mataron a tiros al comunicador digital Robinson del Peso, fundador de una página denominada La Voz del Pueblo, otro denunciante de presuntos hechos de corrupción en la misma Santa Elena. A diario y a lo largo de todo el país se conocen de sicariatos, asesinatos, de muertes por territorios entre los grupos de narcodelincuencia organizada y paradójicamente salen a luz las espléndidas existencias de figuras políticas que ostentan vidas de gángster o de artistas de Hollywood con sueldos de funcionarios públicos. En los próximos días, seguro, aparecerán acaudalados sujetos como candidatos a las diferentes dignidades seccionales del país, muchos de los cuales habrán hecho fortunas malavidas y se llenarán la boca de amores al pueblo y le regalarán víveres y presentes a cambio de sus votos. En lo que va de este 2026 se registran 2.778 homicidios intencionales violentos y 2.539 personas desaparecidas. La ola de violencia que vive el país en la actualidad es el resultado de la descomposición social y de la corrupción a todo nivel, que si bien ha sido parte de la vida de la nación la corrupción, como nunca se institucionalizó en los tiempos del socialismo del siglo XXI, del correísmo. Y lo que es más, los nombres de los difuntos, como Mónica Silva, el funcionario de la UDLA, la fiscal y su hermana, ojalá no se queden en el olvido, igual que el de Robinson del Peso, o de la lista de fallecidos en las épocas correístas, de quienes ya nadie habla, del general Jorge Gabela, de Quinto Pazmiño, de María Fernanda Luzuriaga, de Fausto Valdivieso, de Bosco Huizuma, y una cantidad de muertos cuyos trágicos destinos no son aclarados y se pierden en la impunidad y entre los avatares de la política perversa. El caso más emblemático de esta podredumbre es el del magnicidio de Fernando Villavicencio, que gracias a la presión de sus hijas, víctimas directas de este crimen, camina a paso de tortuga y ojalá se haga justicia y paguen los autores materiales, pero sobre todo los intelectuales, que son los más interesados en desaparecer a quienes les cantan las verdades de sus actuaciones criminales y de sus fechorías con los fondos públicos. Ya no es posible ni una muerte más de ecuatorianos. El país no puede ni debe soportar atropellos de ninguna clase en la administración de justicia.
por mínimos que parezcan, y peor aún, la complicidad de jueces corruptos que soslayan las acciones policiales para favorecer a avesados delincuentes, dejándolos en libertad en un abrir y cerrar de ojos. El gobierno de Daniel Noboa debe actuar con firmeza implacable y urgencia absoluta para desmantelar las estructuras criminales arraigadas desde antes, las cuales hoy actúan como un brazo armado de la impunidad que silencia con sangre a quienes se atreven a denunciar la corrupción. No hay espacio para la tibieza ni el titubeo político cuando la vida de ciudadanos valientes está bajo fuego constante. Cada minuto de inacción estatal se traduce en una nueva víctima ejecutable por mafias instaladas en el tejido público, señor presidente. Detener esta sangrienta arremetida exige depurar de inmediato los sistemas de seguridad, blindar judicial y físicamente a los denunciantes y aplicar todo el peso de la ley contra los líderes de este entramado delictivo. Solo una respuesta de fuerza contundente y un control territorial total devolverán el orden democrático y la justicia a una nación secuestrada por el crimen a todo nivel. Muchas gracias.